Pues retomando un poco lo que habíamos hablado el jueves pasado, que veo caras nuevas acá, estuvimos hablando acerca de los errores que se cometen con el dinero y una de las cosas que decíamos es que muchas veces nos vemos tentados a ceder a las ofertas que vemos en la televisión o que las mismas tiendas o el mismo banco incluso pues nos muestra, y muchas veces por esa falta de nosotros saber cómo administrarnos y por ese descontrol y esa falta de dominio propio, pues cedemos ante ellas y somos presa fácil de ese consumismo que constantemente está ahí operando en el mundo. Hablábamos también acerca de cómo el ser humano pues busca desmedidamente ese deseo de enriquecerse. Ya lo habíamos visto anteriormente y lo veíamos como esa gran oportunidad que el hombre ve cuando se ve expuesto al dinero, se ve expuesto a las riquezas, y en esa búsqueda, en ese deseo de querer más y más y más, llega entonces a convertirse en una persona avara. Siempre tengo esa palabra, avara. Hablábamos también acerca de la deshonestidad y el engaño, que muchas veces es producida por el dinero, cuando ya nos volvemos a él de una manera en que lo amamos, que los deseamos a toda costa. Y por último, tocábamos también acerca de no establecer negocios con yugo desigual. Hablamos de ese capítulo de 2 de Corintios 6, 14, cuando habla de que no podemos unirnos a yugo desigual, y decíamos que muchas veces utilizamos ese versículo para hablarlo en cuanto a las relaciones interpersonales, cuando una persona va quizás a entrar en una relación de noviazgo o algo así. Pero también eso se aplica en el asunto financiero, cuando vamos a hacer negocios con personas que no tienen quizás esos valores que tenemos nosotros o esa mentalidad en cuanto al orden bíblico, y nos exponemos a ese tipo de personas y muchas veces terminamos nosotros pagando los platos rotos de la mala administración que esa persona puede tener. Entonces el Señor nos invita a nosotros a ser sensatos y sabios, y antes de dar un paso a tomar una decisión para envolvernos con alguien, primero escudriñemos bien, analicemos bien a la persona y sepamos nosotros realmente dónde está el corazón de esa persona. Por otro lado, hablábamos de la deuda, de las repercusiones que la deuda trae a nuestra vida cuando no sabemos cómo administrarnos. Decíamos que la deuda busca siempre pues, cubrir una falta que en ocasiones suele ser legítima, pero en otras ocasiones suele ser ilegítima. Legítima cuando nosotros quizás los recursos que tenemos o el ingreso que recibimos no es suficiente, y hay momentos en los que tenemos que tomar una decisión para resolver una situación e incurrimos en una deuda, ya sea porque estamos a pie, no tenemos un coche y necesitamos realmente comprar un coche, pero nuestros ingresos no nos da como para pagarlo en efectivo. Entonces incurrimos en esa deuda, y si es legítima cuando, por ejemplo, vamos a comprar una casa y tenemos una hipoteca, es una deuda legítima, pero también hay deudas que son ilegítimas, y decíamos que eran aquellas que van abrazadas al deseo del hombre más que a la necesidad. Cuando una persona, por ejemplo, quiere comprarse o algo último modelo porque es el boom, porque es la moda, pues incurre a deudas que no son necesarias, y eso se convierte en una deuda ilegítima, y es algo que también el Señor pues lo penaliza, porque el deseo de Dios es que no incurramos en deudas, porque tarde que temprano decíamos que el incurrir en deudas nos hacemos esclavos del acreedor, y que cuando nosotros no tenemos la conciencia de poder manejarnos financieramente desde el punto de vista bíblico, entonces dejamos de actuar bíblicamente y hacemos o damos paso a que el acreedor venga y tome el bien que nosotros estamos financiando. Entonces tenemos que ser muy sensatos, muy sabios a la hora de manejarnos con las deudas, con las tarjetas de crédito, sobre todo porque muchas veces tomamos las tarjetas de crédito con la finalidad quizá de hacer crédito. Por ejemplo, en Estados Unidos, para usted poder tener crédito tiene que endeudarse, es así. Tiene que tener una tarjeta de crédito, empezar a usarla, pagarla, obviamente, pero en la medida en la que vas teniendo más tarjetas de crédito, pues eso te va abriendo más la oportunidad de tu poder quizá comprarte una propiedad o un vehículo, porque estás teniendo un historial crediticio, y eso los bancos lo ven. De hecho, se toma mucho en cuenta el score, la puntuación
del crédito para tomar un préstamo. No sé cómo aquí en España funciona esto, pero en Estados Unidos es así. Entonces, siempre se busca, y el mundo nos empuja constantemente a buscar esa deuda, aunque quizás no la queremos, pero por las situaciones muchas veces que tenemos que enfrentar, tenemos que incurrir a ellas, y es parte como de ese día a día. Por otro lado, hablábamos del ahorro, de la importancia del ahorro, de que el Señor realmente nos invita a nosotros a ser personas que ahorren, porque no siempre podemos pensar que las vacas gordas se darán todo el año con nosotros. Hay que tener una mentalidad de ahorro como la hormiga, que en el verano, pues obviamente acumula comida para cuando llegue el invierno ya poder abastecer, a poder comer, y no ser como ese oso perezoso que constantemente está ahí echándose fresco, recibiendo quizás lo que le puedan dar, pero no es diligente, no es una persona que está en búsqueda de progresar, de poder salir adelante, porque se ha conformado con ese estado en el que se encuentra. Entonces hablamos de 3 tipos de personas en cuanto al ahorro, que era el derrochador, el acumulador y el ahorrador. Y hablábamos acerca de esto porque de una forma u otra creo que muchos nos hemos podido identificar con estas personas, ese tipo de personas. Por ejemplo, hablábamos de que el derrochador es el que ahorra menos de lo necesario, que no le importa gastar en lo absoluto, que mientras más gana, más gasta, que no tiene apego a nada porque vive una vida muy bohemia, muy me entra por aquí, me sale por aquí, mientras yo esté satisfaciendo mi necesidad, mis deseos, mejor dicho, más que mis necesidades. Entonces vamos a gastar, que el mundo no se va a acabar. Así piensa el derrochador. Pero tenemos también la otra cara de la moneda, que es el acumulador, que es una persona que ahorra más de lo necesario, pero es una persona egoísta porque es una persona que simplemente vive acumulando para sí. De hecho, el tener mucho hace que él se sienta estable, pero lo que revela dentro de su corazón es lo que gobierna su interior, que es ese afán desmedido por querer tener cosas para quizás sentirse que está en un estatus o para decir yo tengo. Y le cuesta mucho ser generoso, le cuesta dar, le cuesta sembrar, le cuesta despojarse, desprenderse de lo que tiene, porque vive en ese afán de querer acumular. Y creo que es una persona que rechaza mucho el conocimiento y los preceptos que la palabra de Dios establece como base para uno poder manejarse financieramente, porque lo que impera dentro de esta persona es un egoísmo extremo. Es verse él bien y estar cómodo él, sin importarle lo que pase a su alrededor. Y por último hablamos de esta persona, el que ahorra, que ahorra lo necesario. Es una persona entendida, es una persona que no hace de lo que tiene algo como para acumularlo y para tenerlo, sino que se desprende, es desprendido, tiene una idea muy clara de lo que es la generosidad, de lo que es sembrar, de lo que es dar, pero también es sensato, es sabio, entendido, entiende los tiempos y sabe que no todos los tiempos son buenos, que hay que saber cómo manejarse durante ese tiempo en el que llega la abundancia, porque cuando viene la escasez, pues si no sabe cómo administrarse, pues obviamente termina en ese hoyo. Y es una persona que tiene un deseo siempre en su corazón de que no solamente él pueda verse bien, sino también su prójimo. De que la necesidad de él no es simplemente verse él a sí mismo, sino más bien mirar también la necesidad de los demás y buscar estrategias para poder ayudar y empujar a otros a que puedan salir de quizás la situación que puedan estar experimentando. Pues creo que ya hice un análisis de lo que hablamos el jueves. Hoy vamos a hablar acerca de algunos principios para poder elaborar un presupuesto familiar. Con esto voy a cerrar esta serie. Pero antes antes de entrar en el presupuesto, quiero hablar acerca de unos principios que yo creo que todos tenemos que tener en consideración. Muchos de ellos ya lo he hablado, pero vamos a rebobinar y a recapacitar en ellos. Sí, así, bien.
figurado. La generosidad y el presupuesto familiar. De eso se titula la enseñanza de hoy. Vamos a abordar... lo que me está saliendo es las canciones, chicos. Bueno, hazlo tú, yo te hago la seña, Angie. Pues lo primero es que reconocer que lo que tengo le pertenece a Dios. Es algo que ya lo hemos hablado. Entender que yo no soy dueño absoluto de lo que poseo. Tengo un Dios que es el dueño absoluto y es quien me da lo que tengo y yo tengo que saber cómo administrarlo, porque yo simplemente lo poseo. ¿Poseo? ¿Está correcto? Oh. Entonces, debo de saber cómo administrar lo que Dios me da y tener esa conciencia de que lo que tengo realmente le pertenece a Él. Tengo que ser muy sabio y saber cómo manejarme, porque al final yo voy a rendirle cuenta a Él de lo que Él me ha dado. Lo segundo es una expresión muy dominicana, no sé si aquí se utiliza, pero arroparme hasta donde la sábana me llegue. ¿No lo has escuchado? Pues sí, arroparme hasta donde la sábana me llegue. Es decir, vivir mi vida de acuerdo a mis posibilidades. Entender que yo no puedo gastar más de lo que me entra, de mis ingresos. Entender que tengo que ser muy sensato a la hora de hacer gastos. Y que tengo un estilo de vida que es hasta ahí. No puedo pretender darme el estilo de vida de otra persona, porque esa persona genera más ingresos que yo. Y hay que ser muy, muy cuidadoso con ello. Tener una conciencia de ahorro, y hablamos de que eso es muy importante porque yo no puedo ahorrar de lo que me sobra. Yo tengo que tener una conciencia de ahorro en el sentido de que en mi presupuesto esto debe de ser algo prioritario. Así como yo gasto en combustible, en una renta, también tengo que disponer algo. Le decía que yo no sé cuánto, pero mientras más usted pueda, mejor. Porque esto le ayuda a usted a que cuando vengan los imprevistos, usted sepa cómo manejarse ante ellos, porque tiene un backup, un riñón. tiene un colchón, un riñón ahí, que lo pueda amortiguar en el momento en el que vengan los conflictos. Lo siguiente es que mi conciencia, mi contribución para con el reino de Dios, para que la palabra de Dios sea expandida, debe ser intencional. O sea, es algo que yo no puedo simplemente, sí, vamos, sí, hay que dar para el... No. Yo tengo que ser intencional porque la palabra de Dios tiene que ser expandida. Hay medios que están en esa labor y yo de una manera u otra tengo que colaborar con ellos, porque de la única forma que el evangelio puede ser expandido sin que yo quizá lo esté expandiendo en las naciones a través de medios y a través de plataformas digitales. Entonces tengo que ayudar a los ministerios que están en esta búsqueda de que el evangelio sea expandido. Debo de ser intencional. También debo de ser diligente en cumplir mis compromisos tanto fiscales como financieros. Hablamos de eso en otra ocasión, que debo de ser bien correcto, de saber de que tengo que pagar mis impuestos, de que no puedo estar evitando, yéndome por la tangente. Es lo que es, y debo de buscar personas que me ayuden realmente a entender que eso es lo que es, para no incurrir en lo que me pasó a mí, que por buscar uno que me recomendaron, pues terminé pagando más de la cuenta por ser ignorante. Entonces hay que ser muy sabio en cuanto a saber quién me pueda hacer mi declaración jurada de impuestos. Siguiente, si soy casado, elaborar un presupuesto, pero sobre todo coordinado con mi pareja, porque somos una sola carne, porque tenemos los dos que estar ahí prestos a ver cuáles son las necesidades del hogar, dónde están los gastos, y entender, y vuelvo y sigo recalcando en cuanto a esto, que las finanzas no son mis finanzas de manera separada, sino que es la finanza de la casa, dos individuos que son uno solo y están administrando los recursos que el Padre les ha dado. Entonces eso de tener cuentas separadas, usted por allá, yo por acá, y no te metas con mi dinero y ocultar cosas, eso no está, ya eso lo habíamos hablado. Por último, tratar de abrir mis manos y disponer una cantidad para ser generoso. Y aquí quiero hacer un hincapié con respecto a la generosidad, porque no la traté. Quiero hacer un paréntesis y quiero hablar acerca del principio de la generosidad. Porque nosotros tenemos un modelo a seguir. Angie, la siguiente. Un modelo a seguir que es Dios. El mismo Dios
es nuestro modelo a seguir en cuanto a la generosidad. Cuando nosotros miramos su persona, nos vamos a dar cuenta que en Él nosotros encontramos la generosidad en su máxima expresión. Si vemos lo que Él hizo, el regalo que nos dio, el hecho de entregarse, de despojarse de lo más precioso que tenía, que era su propio Hijo, para entregarlo por ti y por mí, ahí vemos la generosidad de una manera extravagante, de una manera extraordinaria. Y de hecho, Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o sea, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Nos dio lo más preciado que tenía. Entonces, Él es el vivo ejemplo de lo que es ser generoso. Y ese amor y esa generosidad también la vemos a través de la persona de Cristo. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús en la cruz y vemos cómo Él, en medio de esa situación que estaba viviendo, esa situación que estaba experimentando, se entrega por completo en nosotros, por nosotros. Y aún en el último momento de su aflicción, el estar ahí siendo señalado, siendo escupido, viendo cómo su cuerpo se desgastaba y se desgarraba, aún así estaba clamando, intercediendo por aquellos que en un momento determinado lo habían bofeteado, lo habían maltratado. Entonces vemos cómo Jesús, de hecho en Lucas 23-24, vemos ese escenario, cómo Jesús se desprende de Él, se despoja de sí mismo por ti, por mí, se da por completo, no se da por pedazos, se da por completo. Y en Él vemos esa generosidad. Pero también vemos la generosidad en la creación de Dios, cómo Dios de una forma tan especial creó este mundo, nos hace señorear esta tierra, nos hace degustar de la tierra, de lo que Él puede proveer a través de los frutos que la tierra puede dar, para nosotros poder alimentarnos. En eso vemos nosotros la generosidad de Dios. Vemos también su sabiduría, cómo es dada a aquellos que la pidan, a aquellos que la buscan. Dice su palabra en Santiago capítulo 1, verso 5, que Él la da abundantemente y sin reproche. O sea, la da, la cede, su sabiduría es puesta en nuestras manos. Pero también nos ha dado el Espíritu Santo, ese consejero, ese paracleto, ese amigo fiel, ese que está intercediendo constantemente ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que está ahí presto para guardarnos en medio de la aflicción, para guardarnos de nuestros temores, para protegernos, para guiarnos, para darnos gozo y para darnos esperanza. Entonces vemos que cuando escudriñamos la Escritura nos damos cuenta que el modelo que nosotros debemos de seguir en cuanto a la generosidad se llama Dios Jesucristo, y que Él mismo nos enseña que esa generosidad debe de estar presente en nuestra vida continuamente. De hecho, no es casualidad que desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto vemos la generosidad de Dios hasta el final, porque nos promete un cielo, una tierra nueva. Es algo que lo palpamos, lo podemos percibir. De hecho, Él nos dice a nosotros abundantemente, así es, que aquel que es generoso, su alma es prosperada. La siguiente, Angie. Proverbios 11, del 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido. Escuche bien esto. El que reparte, el que da, le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahí entra el acumulador. Retiene más de lo que es justo. ¿Y qué viene después? Pobreza. Ahora bien, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, a través de esa palabra nos damos cuenta, amados, que aquellos que tienen un corazón generoso, aquellos que han entendido el concepto de la generosidad, pues a esos Dios prospera en su caminar. A esas personas no le falta nada, y aun cuando vienen los momentos de necesidad, el Señor siempre se provee a sí mismo. Se da por completo, porque sabe que puede depositar lo de Él en esa persona, porque esa persona tiene un corazón como el de Él, desprendido, entregado, sin medir, se da por completo. De hecho, hay algunas verdades que los manifiestan en otros versículos, como Proverbios 22, capítulo 22, 9. Benditos son los generosos, bienaventurado, Macario, los que son generosos, son dichosos, porque alimentan a los pobres. Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él los recompensará por su buena
obra. Oiga bien, el que da le está prestando a Dios. Y el Señor le recompensa a esa persona por ese bien que ha hecho a su prójimo. Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Oiga bien, el que desprecia la necesidad de su prójimo está pecando contra Dios. Pero el que se da, el que ve la necesidad y no se queda de brazos cruzados, sino que da una milla más y dice, voy a extender mi mano, voy a ser generoso, entonces a ese el Señor le honra porque está honrando a Dios. Y no solamente a Dios, sino también a su prójimo. Y yo no sé si usted ha experimentado esto, pero aquellas personas que hemos tenido esto muy claro en cuanto a la generosidad, podemos sentir un gozo tan maravilloso cuando vemos que somos un instrumento usado por Dios para bendecir una vida. Y lo más hermoso de todo esto es cuando nosotros podemos ver la alegría, el contentamiento de aquel que está clamando en el silencio y nosotros somos ese instrumento que Dios está utilizando en el silencio de esa persona para poder bendecirla y extenderle la mano. Entonces es más gratificante el dar que recibir, porque lo que vemos en esa persona cuando su necesidad es saciada es mucho más monumental que lo que nosotros podemos dar. No sé si a usted le pasa eso. Y ese gozo que sentimos, pues es el mismo gozo que siente el Señor cuando Él ve cómo nosotros también nos desprendemos. Pero fíjense bien, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. O sea, estamos honrando a Dios cuando nos apiadamos del que está en necesidad, del pobre. Pero el que oprime al pobre peca contra Dios. Y es que, amados, Dios se siente complacido cuando ve en nosotros ese corazón generoso. Porque al nosotros practicar esa generosidad, estamos poniendo de manifiesto el corazón de Dios en nosotros. Es como si Dios pusiera su corazón dentro de nosotros y nosotros estemos mostrando el corazón de Dios a través de la generosidad. Y esa es la generosidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Una generosidad que sea auténtica. Una generosidad que sea genuina. Que salga de lo más profundo del corazón con gozo. Que no sea algo impuesto. Que no sea algo medalaganario. Que no sea algo porque me lo han impuesto, pero demandado. Sí, como con imposición. Lo que Dios realmente busca es que nosotros podamos tener esa sensibilidad en el corazón para poder ver la necesidad del que está al lado, no hacernos ajeno a ella y nosotros poder extenderle la mano y mostrar el corazón de Dios. Ahora bien, hay momentos, amados, en los que muchas veces, y esto me rompió en 15 pedazos, hay momentos en los que muchas veces nosotros estamos clamando por algo. Fíjense, estamos en una necesidad y estamos clamando para que Dios responda a nuestra petición. Estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Y hay momentos en los que no la recibimos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no hemos practicado este principio de la generosidad. Cuando no tenemos un corazón generoso, nuestras oraciones no suelen ser escuchadas por Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Mire lo que dice Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Si usted no escucha la necesidad del otro, se hace ajeno a ella, cuando usted esté pidiendo por una necesidad, usted no va a ser escuchado. Y la generosidad que Dios espera de nosotros va mucho más allá que simplemente venir y sacar una monedita o un billete y darlo por darlo. Va mucho más allá. Es escuchar, aprender a escuchar, aprender a prestar atención, tener oídos para sensibilizarme con mi prójimo.
El que da al pobre no pasará necesidad. Oiga bien, esa es una promesa. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Obviamente esto es en el antiguo pacto, pero aquel que se encierra, que no ve, o más bien que viendo la necesidad se hace ajeno a ella, hace caso omiso a ella, no le puede venir cosa buena. No puede. Porque la generosidad tiene una raíz y esa raíz se encuentra en la compasión. Cuando yo me compadezco de mi prójimo, eso me hace ser activo. Déjame buscar la forma de ver de qué manera yo puedo ayudar a esta persona. Quizá no le pueda resolver el problema, pero crea en mí un deseo en el corazón a través de esa compasión que siento de poder ayudar a esa persona y extender la mano. Entonces tengo que estar presto, no solamente escucharlo, si fulano tiene necesidad ya, sino más bien ver también la necesidad y decir, aquí estoy presente. Aunque sea con una oración. No tengo ni en qué caerme muerto, pero voy a estar orando, voy a estar intercediendo por ti. Y el hecho de ser intencional y llamar a esa persona en medio de su situación, quizás estás haciendo tú más orando con esa persona que lo que puede esa persona recibir en el momento. ¿Por qué? Porque hay algo que se está gestando en el corazón de esa persona y tú le estás inyectando fe, le estás inyectando compasión. Esa persona está viendo realmente que tú eres usado por Dios para poder darle una palabra de aliento y para poder socorrer a esa persona en medio del proceso que esa persona puede estar viviendo. Porque a veces creemos que resolver es con el dinero o con lo material y no es así. Hay momentos en los que la persona necesita simplemente escuchar un decirle, Dios está presente en medio de tu situación. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios y tú verás cómo Dios te va a sacar de esa situación. Por otro lado, mi generosidad no puede ser parcial. O sea, yo no puedo simplemente ser generoso con aquellos con los que yo tengo un vínculo. O porque yo tengo una relación con este grupo, con ese sí voy a hacer, pero con el otro no. De hecho, nosotros mismos, cuando miramos nuestra condición, nos damos cuenta de que somos el vivo ejemplo de cómo, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios mostró su amor con nosotros a través de la persona de Jesucristo para reconciliarte a ti y a mí con Él, porque después de la caída del hombre, el hombre no estaba reconciliado con Dios y tuvo que enviar a su Hijo. Entonces, el dar a su Hijo, pues siendo nosotros enemigos de Él, de hecho Romanos capítulo 5 verso 10 lo dice de la siguiente manera: porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que Dios mismo, a través de la persona de Jesús, siendo nosotros enemigos de Él, nos reconcilió con Él al dar su Hijo. Cuando yo extrapolo esto a mi vida, entiendo de que mi generosidad no puede ser parcial, tiene que ser imparcial, porque aún hasta mis enemigos yo estoy llamado a bendecirle. Cuando una persona me hace daño, cuando una persona está constantemente lacerándome, yo estoy llamado a bendecirla. Y si esa persona está pasando por una situación, yo tengo que hacerme presente también y extenderle la mano. De hecho, cuando estás haciendo eso con esa persona que te ha hecho daño, hay un momento en que la misma conciencia le habla a esa persona y le hace entender, wow, mira qué diferencia, cómo esta persona a la que tanto le fallé, hoy me está extendiendo la mano. Eso habla de que el amor de Dios está en él. Y comienza esa necesidad en el corazón de esa persona de querer tener lo que esa persona tiene, la persona de Jesús. Entonces, Él mismo nos invita, tanto a ti como a mí, a poner en práctica su ejemplo, y fíjate la orden que Él nos da. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale agua para beber. Y yo sé, amado, que esto no suele ser fácil. No suele ser fácil, es difícil, pero hay que aprender, como dice Jesús, a poner la otra cara de la mejilla y orarle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda darnos a nosotros las herramientas y nos capacite para nosotros poder responder ante la necesidad de nuestro enemigo con una actitud
de misericordia. No tanto para querer mostrarle que yo soy más humilde que él, porque aún queriendo hacer eso pone en evidencia el superego que tengo encima. No, no, no. Es llamado a mostrar misericordia. Así como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también muestra cómo la generosidad se ve palpable. Fíjense bien, en Hechos, capítulo 20, 35, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente. Él dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Si usted lee el contexto de ese texto, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo era un misionero. Estaba apartado a las misiones. Y en múltiples ocasiones el apóstol Pablo había recibido ofrendas. Pero hay algo interesante en la vida del apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo, aún siendo misionero apartado, él mismo entendía de que había momentos en los que él no quería ser una carga para las personas. Entonces era un hombre esforzado y diligente, y él mismo con sus manos pues trabajaba para quizá quitarle carga a muchas de esas iglesias o esos hombres y mujeres que yo utilizaba para poderle ayudar o para poderle sostener. Y fíjense, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, él lo relata de la siguiente manera. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras le predicábamos las buenas nuevas de Dios. Pablo podría haber estado en muchas necesidades, pero era un hombre diligente, era un hombre esforzado. Y es interesante eso, ¿sabe por qué? Porque muchas veces la necesidad que puede tener una persona no radica en la falta de trabajo que puede haber, en la escasez que puede haber. Tiene mucho que ver con la actitud de la persona. Si usted es una persona perezosa, una persona que prefiere quedarse ahí acostado en una cama, echado todo el día, y quiere usted que Dios le traiga el trabajo a su cama, está muy equivocado. No, así no. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que orarle al Señor y perseguirlo de Dios con una actitud de diligencia, porque Dios también te quiere usar así como un instrumento para tú poder ser de bendición a otros, a través de lo que tú recibes, porque al final es Él que te lo da. Pero si tú estás echado ahí, con tu barriga colgando, comiendo y tomando, como un holgazán, ¿qué vas a esperar tú que Dios va a hacer contigo? Si no estás en esa actitud. Entonces, a pesar de la condición de ese tipo de personas, lo más interesante de todo esto es que tanto tú como yo, aún viendo ese holgazán, nosotros estamos llamados a ser generosos con ese holgazán. Sí. Porque la generosidad no hace acepción de personas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8. Perdón. Tú y yo estamos llamados a abundar en buenas acciones. Eso no determina si fulano es o fulano no es. Es tu compromiso ante Dios. Entonces, tienes que estar dispuesto a compartir lo que tú tienes con esa persona. Y puede ser que lo que tú tienes dentro de ti, para con ese holgazán, va mucho más allá de tú poderle asistir en una necesidad, de tú hacerle despertar de la situación del sueño, del letargo en el que esa persona se puede encontrar. Entonces, tu generosidad no simplemente se va a basar en el hecho de quizás asistirle ante una necesidad financiera, sino más bien que tú puedas tener la autoridad del Señor para despertar el hombre de Dios o la mujer de Dios que pueda haber dentro de esa persona. Porque la generosidad no hace acepción de persona. Estamos llamados a abundar en buenas acciones, estar dispuestos a compartir todo lo que tenemos con los que necesitan. De hecho, aquí en este verso vemos cómo esta iglesia, las iglesias de Macedonia, de una manera
A mí hasta las lágrimas se me salieron, amados, cuando yo estaba leyendo este versículo. Yo lo había leído, pero como que ahora lo recibí con una revelación. ¡Wow! Fíjense bien. Tú y yo estamos llamados a velar por aquellos que están en el ejercicio de las funciones del reino de los cielos. Estamos llamados a dar con una actitud de gozo. Y la iglesia de Macedonia es un vivo ejemplo de ser una iglesia entendida, de conocer el concepto de la generosidad, y ustedes verán por qué lo digo. Dice 2 Corintios 8, del verso 8 en adelante. Sí, perdón, del 1 en adelante, sí. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Esas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Eran iglesias, ¿qué? Pobres, pasando por aflicciones. Sin embargo, en el corazón de estas iglesias había algo que se estaba gestando por causa de la generosidad, y era la alegría, el gozo del Señor. Ellos estaban entendiendo que la situación que ellos estaban viviendo no podía limitar que el evangelio fuera propagado o que otras iglesias recibieran bendición, aún siendo ellas iglesias pobres. En el corazón de esa iglesia estaba el prestar atención, el escuchar, el ver y hacerse sensible a la necesidad de las demás iglesias. Y aún dentro de su pobreza, dentro de su escasez, extendían la mano y le extendieron la mano a la iglesia en Jerusalén. Dice, pues puedo dar fe, dice Pablo, de quien no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. O sea, no fue que se le impuso, no fue que nadie vino con vara y látigo, sino que de su corazón, de lo más profundo de su corazón, brotó la generosidad. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. O sea, para ellos era un privilegio el estar en pobreza, el estar en aflicción, el estar en un estado de angustia, de desasosiego. El hecho de ellos poder ser parte de lo que estaba sucediendo en Jerusalén y poder levantar a la iglesia en Jerusalén, para ellos era motivo de gozo, de júbilo. Lo veían como una honra. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener como iglesia de Jesucristo. A mí me maravilla mucho esto, porque muchas veces nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos cortos y hay iglesias que se les olvida este principio. Yo sé que aquí no pasa eso, y lo he visto y lo he palpado y lo he corroborado. Aquí no pasa eso. Y por eso, esa es una iglesia que, aunque se ve en diferentes procesos a nivel económico, siempre la provisión de Dios va a estar sobre ella. Porque se da por completo, es desprendida. Y a muestra está el servicio que se ofrece aquí en cuanto a cuando vienen siervos o hay actividades que se tienen que gestar aquí, cómo la iglesia se vuelca a poder asistir y servir y a ser generosa con aquellas personas que entran y están en necesidad. Oiga lo que dice Pablo. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Yo me entrego al Señor, pero también me entrego a mi prójimo. Esa iglesia, las iglesias de Macedonia lo tenían muy claro. Y el apóstol Pablo pondera esto y usa este ejemplo, estas iglesias de Macedonia, porque a pesar de la situación que ellas están viviendo, reconocían este principio de generosidad. Una iglesia generosa, el cuerpo de Cristo, si es generoso, es una iglesia bendecida. Es una iglesia que muestra el amor de Dios para con otros por encima de su escasez. Es una iglesia que se hace sensible a las necesidades de los demás. De hecho, 1 de Juan 3:17 nos habla, y miren lo que nos dice:
Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? En esa iglesia había mucho amor que dar, porque no se hacía ajena a la necesidad de las demás iglesias. ¿Cómo tú puedes hablar del amor de Dios cuando tú puedes ver a tu hermano que está en necesidad y tú sabiendo que puede asistirle no lo haces? Porque tú no quieres poner en juego tu estabilidad financiera o tu economía o lo que tienes. No conoces el amor de Dios. Y nosotros creemos y entendemos que las buenas obras pues no nos salvan. Ya Cristo a través de su sacrificio pagó el precio y a través de él nosotros recibimos salvación. Pero estamos llamados a accionar a través de las buenas obras, a realizar buenas obras, buenas acciones, porque ellas mismas glorifican al Padre. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras, a través de ellas nosotros glorificamos a nuestro Padre. Somos llamados nosotros, dice ahí en ese versículo, a ser lumbreras en medio de la oscuridad que una persona puede estar experimentando a través de nuestra generosidad. La siguiente, Angie. Miren lo que dijo Martín Lutero. Dios no necesita mis buenas obras, pero mi vecino sí. Mi vecino sí la necesita. Dios es el dueño de la plata, del oro, Él lo tiene todo. Ahora, a través de mis buenas obras, yo glorifico a Dios. Y mis buenas obras, quienes realmente las necesitan, es el vecino que yo tengo al lado, es mi prójimo. Entonces, la falta de compasión y de generosidad revela una falta de conversión. Yo no puedo decir que me convertí al Señor y vivir una vida egocentrista, insensible, apática. Si verdaderamente me convertí al Señor, pues yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a cómo Él la vivió, cómo se entregó, sin hacer acepción de persona, cómo estaba presto a darse por completo, a llenar una necesidad, más que cualquier otra cosa, una necesidad espiritual. Entonces, amados, en conclusión, la palabra de Dios nos enseña que la generosidad es una virtud que cada uno de nosotros tenemos que tener latente aquí en el corazón. Y yo no puedo armar un presupuesto, y por eso quería hablar de la generosidad, no puedo armar un presupuesto sin que antes yo tenga este principio establecido en mi presupuesto. Ahora sí, vamos a ver cómo elaborar un presupuesto y con eso termino. Esto va a ser muy en breve. Pasos para elaborar un presupuesto familiar. Lo primero que yo debo hacer es identificar cuáles son mis ingresos. Hay personas que usted le pregunta cuánto tú ganas y no saben ni cuánto decirte. Sí. Sobre todo cuando usted es una persona autónoma y usted está ahí trabajando, laborando y está ahí construyendo tantas cosas y no sabe, no tiene una noción, porque no se organiza, porque no le pone precio a su trabajo, porque no tiene una idea muy clara de lo que realmente entra, de los gastos que tiene. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar nuestros ingresos, y esos ingresos lo podemos categorizar en tres. En ingresos que son recurrentes o fijos, recurrentes variables y ocasionales. Entonces, tengo que tener en consideración cuando yo veo mis ingresos, es tomar en consideración cuáles son ese ingreso neto que entró. Y ese ingreso neto tiene mucho que ver con cualquier impuesto que se le pueda a usted quitar del gross, del ingreso grueso que usted recibe. Todos esos impuestos que se le quitan, lo que le queda, ese es el ingreso neto que usted tiene que tomar en consideración para usted administrarse. Entonces se divide en tres tipos: ingresos recurrentes y fijos, que son aquellos que son regulares, o sea, estos ingresos que usted recibe de una forma constante y periódica, como los salarios, quizá intereses recibidos por alguna propiedad que usted pueda tener, por algún alquiler de alguna propiedad. Cualquier ayuda que usted puede recibir, esos son ingresos
fijos. Y debe de incluirse aquí también esos ingresos mensuales que usted puede recibir, como alguna inversión que usted pueda tener, esos intereses que le pueda generar esa inversión, pues esos son ingresos que son recurrentes y fijos. Y aquí es importante tener en consideración que usted no puede hacerse una especulación, por ejemplo, en el caso de lo que puede venir como algo futuro. Vamos a decir, si le va a entrar un dinero y usted viene y pone aquí, bueno, yo creo que me van a entrar 300. No. Usted tiene que ser conciso con respecto a esto, porque esto es lo que va a definir realmente la forma en la que usted se va a manejar con los egresos. Entonces, fíjense. Lo segundo es los que son ingresos recurrentes y variables, que son aquellos que son regulares, pero tienen una periodicidad. O sea, es algo que viene como periódico y el monto puede variar, no es algo que es fijo, es algo mucho más variable. Aquí entra lo que son las comisiones mensuales, anuales, ganancias recibidas, y se debe de tomar aquí un promedio, sumarlo. Cuando usted le entra ese dinero que es variable, usted ahí lo que hace es que lo suma y lo pone como parte de esos ingresos que no son fijos, sino que son variables. Y por último, los ingresos ocasionales. Esos son ingresos que usted no puede proyectar. Por ejemplo, usted recibe un bono a final de año, usted no sabe cuánto va a ser ese bono. Entonces son ingresos, o a final de mes usted no sabe, son ingresos que muchas veces entran y nosotros no lo estamos esperando. Entonces son ingresos que no se pueden proyectar, esos son ingresos también ocasionales. Y lo segundo es identificar cuáles son los gastos. Entonces se debe identificar todos los gastos que la familia tiene o podría tener, sea cual sea un monto que venga a futuro o un monto que sea periódico. Hay que tener en cuenta siempre que pueden haber imprevistos en cuanto a esos gastos. Entonces, hay gastos que también son recurrentes y son fijos. Son esos gastos que se tienen de manera regular, cuyo monto sí es cierto, es conocido, por ejemplo, la hipoteca de una casa o el alquiler de una casa, la hipoteca que usted tiene de un coche. Son ingresos que usted conoce y sabe porque constantemente usted tiene que pagar la misma cantidad. Y está por otro lado también los gastos que son recurrentes y variables, que son los gastos que tienen de manera regular, pero cuyo monto también no es conocido. Usted no puede saber cuánto más o menos va a gastar, porque, como por ejemplo la luz, hoy usted sabe que gastó tanto, pero el mes que viene no sabe cuánto va a gastar, porque quizás tuvo un consumo mayor, o lo mismo el combustible, como cambia tanto. O sea, son cosas que uno realmente no la puede controlar, son variables. Y por último están los gastos que no son recurrentes, que son imprevistos, que son gastos que se tienen de manera irregular y cuyo monto es incierto o también es desconocido. Entonces, por ejemplo, si se le avería el coche, una pieza, lo que sea, son gastos que usted tiene que no le esperaba. O si se enfermó y tiene que gastar en medicamentos, quizá usted no tenía un presupuesto para ello. O se enfermó un familiar y hay que sacar de nuestro cerdito para poder ayudar a esa persona que está enferma. O sea, son gastos que son imprevistos. Entonces, yo he traído una plantilla que finalmente, gloria a Dios, aleluya, conseguí esta plantilla que ya está en Excel. Aquí solamente hay que editarla de acuerdo a la forma en la que usted tiene sus gastos y sus ingresos. Y usted va a ir poniendo, por ejemplo, tenemos los ingresos totales, hablamos de los recurrentes fijos, que son los que usted sabe que van siempre a entrar fijos, recurrentes variables y otros ingresos. Usted va a poner, yo se la voy a mandar al pastor para que usted la ponga en todos los grupos, porque está buenísima, está en Excel, y ahí solamente hay que editarla. Tenemos, por ejemplo, gastos que son recurrentes fijos, como el diezmo, el ahorro.
las ofrendas, vivienda, alquiler, el agua, la basura, teléfono, etcétera, etcétera, placa de vehículo, el colegio, en caso de que usted tenga a los niños y pague una mensualidad del colegio, pues usted ahí lo va poniendo, si no, solamente pone cero. Y luego tenemos entonces los gastos que son recurrentes o variables, como la energía eléctrica, que lo hablé anteriormente, alimentos, comidas, mantenimiento de vehículos, combustible. Y encima tenemos entonces un resumen del presupuesto. Los gastos, fíjense que aquí en los imprevistos pone un 5%, eso me gustó muchísimo porque obviamente nosotros nunca ponemos un porcentaje, pero aquí en el verde tenemos entonces el ingreso total versus el superávit o el déficit, es decir, lo que excedió fuera de nuestro ingreso. Entonces ahí cuando llenemos todo esto, nos vamos a dar cuenta lo que nosotros estamos ganando versus lo que nosotros estamos gastando y el excedente que tenemos nosotros de gastos por encima de lo que nosotros estamos recibiendo. Y eso nos va a dar a nosotros una idea muy clara de cómo nosotros podernos manejar. No sé si lo entienden. ¿Sí? Porque veo algunas caras que están ahí todavía como, ¡está chino! Si tienen alguna pregunta luego, Amado, fuera de, pues lo hablamos, porque te va a enviar esto por correo. Pero es súper fácil, porque solamente hay que llenar de acuerdo a su necesidad. Usted no tiene un vehículo, no necesita llenarlo, pone cero. No, este presupuesto es dominicano. Sí. Que 215.000 euros. No. ¿Y de dónde? Pero lo bueno es que ya eso está tiene las fórmulas ya establecidas, que lo único que hay que hacer es quitar la numeración. Por ejemplo, si usted se ganó 1.000 euros, pues usted pone ingresos totales, que son los netos, acuérdense, 1.000, recurrentes fijos, lo que usted le entró, los 1.000, y los recurrentes variables, lo que habíamos hablado, que son bonos o algo así. Si eso usted lo hace mensual, eso le va a ayudar a usted muchísimo para usted saber dónde quitar o poner. Por ejemplo, si usted ve que el déficit que usted tiene está por encima, que usted no llegó vamos a decir, usted tiene su salario y usted se fue por encima en cuanto a los gastos, entonces usted se va aquí a los gastos recurrentes variables y eso usted puede modificarlo. Aquí usted tiene que prestar atención porque, por ejemplo, si la energía eléctrica me llegó de 150 euros, entonces ya eso me hace entender que para el siguiente mes tengo que aprender a dejar las luces apagadas, o sea, trae conciencia y usted mismo va estableciendo cómo usted va a ir resolviendo y ahorrando exactamente en alimentos. Si usted sabe que tiene carne en la casa, no se vaya a Mercadona a volver a comprar carne, primero agote esa carne y luego vaya y compre carne. ¿Entendió? Habla señora Rafael. Mantenimiento de los coches. Bueno, eso es algo que solamente pasa, menos que... Bueno, aquí entra también lo que es la lavada. Si usted va y lleva el carro a lavar, pues eso es parte del mantenimiento. Pero si usted lo puede lavar usted, ahorre esos 10 euros. Medicinas, entrenamiento familiar, bueno, vacaciones, ropa. Vaya a su closet, mire la ropa que usted tiene. Si no hay necesidad de seguir comprando ropa, porque ya la que tiene es suficiente, pues quédese con esa. Y si usted entiende que ya está media, no me gusta, pues voy a donarla. Y si quiere sacarle una partida, entonces pónganla en Wallapop. Créame que sí, la gente ve ropa y dice, bueno, para una lavadita y se acabó. Yo antes de venir para acá vendí mucha ropa allá en Houston, créame. El salón de belleza, las mujeres. Ahí yo no me invento. Pero sí, hasta ahí hay que tener conciencia. Una mujer no puede vivir todos los fines de semana en un salón. Cómprese un blower, haga la inversión. Un secador de pelo. Un secador de pelo y aprenda. Eso sí, las saloneras me van a matar. Las peluqueras. No, si puede hacerlo, hágalo, pero con mesura. Y bueno, al final de eso se trata, de que podamos ver cómo manejar los gastos recurrentes y variables. Y si veo que aún así todavía, pues no llego, sigo aún teniendo más gastos por encima de mis ingresos, entonces tengo que venir aquí a los gastos recurrentes fijos y comenzar a evaluar todo eso. Bueno, estoy en una propiedad que quizás
me cuesta tanto, déjame considerar si me puedo ir a tanto. Si tengo un celular, por ejemplo, y estoy en un plan telefónico que me cuesta tanto, déjame ver de qué manera entonces puedo buscar otro plan que me pueda ayudar a ahorrar. Y de eso se trata, amados. Con eso yo cierro ya. Esto se lo vamos a pasar por el chat para que lo tengan y así ya lo puedan tener en su computadora. Y bueno, la idea de esto es que podamos tener una finanza que sea saludable. Ese tiempo estudiando todo esto a mí me ayudó muchísimo, créame, yo creo que el más bendecido con esto fui yo. Y he visto la mano de Dios en todo ello, porque cuando llegué sobre todo al tema del ahorro y me di cuenta, esos tres tipos de personas, y vi al derrochador, me golpeó el Señor fuertemente, porque en momentos de mi vida, en etapas de mi vida, llegué a ser un derrochador. Y esos últimos años he estado en esa búsqueda de poder ser ahorrador en vez de un derrochador. Nunca fui un acumulador, pero sí un ahorrador, un derrochador. Entonces el Señor comenzó a tratar conmigo, con mi carácter, a darme cuenta también esas áreas débiles que tengo, por ejemplo, con el tema de la generosidad. Hay momentos en los que uno abusa de la generosidad uno mismo, porque hay momentos en los que uno se cree que es Dios y como que cree que está ahí para resolver los problemas de todo el mundo. Y una vez el Señor me dijo, Rafael, sé tú Rafael y déjame a mí ser Dios. O sea, tú no puedes pretender que tú siempre vas a estar ahí queriendo resolver y no, poniendo también tu casa en riesgo. Entonces, hasta siendo generosos tenemos que ser sensatos. Y creo que este tiempo que hemos estado compartiendo estos 4 jueves, gracias a Dios que está todo grabado ahí para los que quizás no pudieron estar los jueves anteriores, pero creo que hay una impartición que Dios quiere darnos a nosotros y sobre todo hacernos entender dónde están esas grietas, como decíamos al principio, tratar de sellarlas, ir a la fundación y poder reestructurar toda la estructura de nuestra vida financiera de manera que nosotros podamos honrar al Señor con lo que Él nos ha provisto. Entender que somos mayordomos, que estamos llamados realmente a administrar con seriedad, con disciplina, con responsabilidad, con mucha mesura, los recursos que el Señor ha depositado en nuestras manos y que lo que Dios busca realmente es que nosotros podamos ser siempre un canal de bendición a través de lo que Él a nosotros nos ofrece día tras día. Que no seamos mezquinos viendo la necesidad de la persona que está a nuestro lado y hacernos de la vista gorda, prestar oído, prestar atención a lo que el otro está viviendo también. Eso nos hace ser solidarios, ser sensibles y poder practicar el amor de Dios. Así que quiero agradecerle por haberme escuchado estos 4 jueves. Y nada, que el Señor les bendiga. Y cualquier pregunta, pues ahí estaremos para responderla en otro momento, no ahora.